la especialidad que ustedes ya elijan cuando terminen pues ya la carrera, ¿no? De todas maneras van a ir a hacer su internado, su serum, luego ya van a postular a la residencia y van a hacer una especialidad. Pero siempre tienen que conocer, es obligación de un médico saber diagnosticar y tratar una insuficiencia cardíaca. Eso, por cultura general, cualquier de repente quizás un familiar muy cercano tiene insuficiencia cardíaca y les va a consultar a ustedes. Entonces ustedes tienen que orientarlo, ¿no? Más aún si es su familia. Entonces, este tema es importante, es un tema común. Entonces, por lo tanto, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Acá tenemos el alveolo. Cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, la principal repercusión es a nivel pulmonar. El corazón y el pulmón son hermanos. Si el corazón falla, el pulmón también va a fallar. Y cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, lo que va a pasar es, lo que sucede es que acá tenemos el capilar pulmonar, se aumenta la presión hidroestática del capilar pulmonar y eso produce extravasación de líquidos hacia la luz alveolar. Extravasa líquido, extravasa proteínas, extravasa células, glóbulos rojos. Acá miren, por ejemplo, acá aumentó la presión hidrostática capilar pulmonar, producto de la insuficiencia cardíaca, aumenta la presión hidrostática capilar pulmonar. Miren cómo extravasa líquido, extravasa proteínas, extravasan hasta células, extravasan. Los eritrocitos extravasan. ¿Ya? Y entonces, como extravasan las proteínas, extravasan los eritrocitos, la expectoración de estos pacientes va a ser rojo salmonada. El paciente tiene una expectoración, tose rojo asalmonado. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con dificultad respiratoria que viene y tose una expectoración roja, ven el papel o en la servilleta o en el pañuelo rojo asalmonado, tienen que pensar automáticamente que tiene insuficiencia cardíaca, que el paciente está haciendo un edema agudo de pulmón. Entonces, el principal problema o repercusión fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca es a nivel pulmonar. Entonces va a producir el edema agudo de pulmón. ¿Ya? Y el edema agudo de pulmón tiene que pasar a una unidad de shock trauma. No podemos tenerlo en la cola a este paciente. Entonces tenemos que tratarlo rápidamente, enérgicamente. Entonces acá tenemos la fisiopatología, acá tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Normalmente pues el ventrículo izquierdo se contrae enérgicamente y eyecta la sangre hacia la aorta ascendente, ¿no? Es lo normal. Pero acá en la insuficiencia cardíaca el ventrículo izquierdo no contrae enérgicamente, envía un poco de sangre a la aorta ascendente, pero queda un remanente acá en el ventrículo izquierdo. Entonces, ese remanente va a aumentar el volumen telediastólico. Ese volumen aumentado va a originar una regurgitación hacia la aurícula izquierda de sangre. Entonces, esta aurícula izquierda se puede dilatar, inclusive hasta esa dilatación puede producir fibrilación auricular. Esa dilatación de flujo excedente de sangre hace que la sangre se regrese por las venas pulmonares retrógradamente y llegue hacia el pulmón, a los capilares pulmonares, incrementa la presión hidrostática y va a producir el edema agudo de pulmón, ¿no? Eso es cuando hay falla cardíaca izquierda. Cuando es falla cardíaca derecha, lo que va a suceder es que normalmente el ventrículo derecho eyecta la sangre hacia la arteria pulmonar y luego a los capilares pulmonares. Pero cuando hay insuficiencia cardíaca, el ventrículo derecho no contrae enérgicamente y aumenta el volumen telediastólico y el flujo retrógradamente se dirige a la aurícula y retrógradamente se dirige a la vena cava superior y a la vena cava inferior y produce la ingurgitación yugular. Cuando está en la vena cava superior, el flujo excedente, o cuando está acá en la vena cava inferior, produce el edema de miembros inferiores, el reflujo hepatoyugular, la citis, ¿no? Esas cosas va a producir. Estamos repasando un poco de semiología y de fisiopatología para poder entender el diagnóstico y tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes. Entonces, acá en la fisiopatología hay un aumento de la presión
Hay una falla cardíaca izquierda, una disfunción sistólica, el corazón no contrae bien, eso aumenta la presión en la aurícula izquierda, eso aumenta la presión en el capilar pulmonar, la presión hidrostática. Cuando está más de 18 milímetros de mercurio, genera una fase intersticial, o sea, en el intersticio está el líquido. Cuando es más de 25 milímetros de mercurio, ya el líquido pasa al alvéolo. Acá tenemos la principal falla, la principal causa de insuficiencia cardíaca, yo les he mencionado en todas las clases, es la hipertensión arterial no controlada. Esa es la principal causa de insuficiencia cardíaca. Ya, acá vemos pues como el remodelo del ventrículo izquierdo se hipertrofia, ¿no? Cuando hay una hipertensión arterial no controlada y luego de la hipertrofia remodela hacia tejido fibroso no contracte, ¿no? Y eso es insuficiencia cardíaca. El infarto cardíaco, cuando no es tratado a tiempo, genera necrosis de las células musculares, las células de los miocitos, y eso va a generar pues fibrosis, remodelado y tejido no contráctil, y eso nos lleva a una insuficiencia cardíaca. Acá tenemos los estudios y todos concuerdan que la hipertensión arterial es la principal causa de insuficiencia cardíaca, ¿ya? En cuanto a la semiología, ustedes ya saben, la disnea básicamente puede aparecer cuando el paciente adopta la posición del decúbito dorsal. Cuando el paciente, para aliviar esa disnea, toma la posición de sentado, se sienta, eso se denomina ortopnea, ¿no? Entonces la ortopnea nos indica que el paciente está con edema agudo de pulmón. Ya, es un signo de edema agudo de pulmón. Entonces, hay que hospitalizarlo. ¿Qué dicen doctores? ¿Un paciente con ortopnea lo mandaríamos a la casa o lo hospitalizamos? A un paciente con ortopnea, otra cosa, le damos un suero, le ponemos un suero. ¿Qué dicen? Porque el familiar no dice que no come. Se hospitaliza. Le ponemos suero porque el familiar dice que no coma. Le ponemos destroza, cloruro. No, doctor. ¿Por qué no le pondrían? Suero aumentaría el volumen. Más volumen. Más volumen, ¿no? Claro, no se le pone. Más bien hay que darle diurético, ¿no? Entonces, acá vemos, hay otro signo. Este es un síntoma que se ha ampliado al abanico, pues, de síntomas, signos de la insuficiencia cardíaca, la vendognia. La vendognia, en el 2019, ya es un término que se ha añadido, viene a ser la falta de aire que se produce tras una flexión anterior del tronco durante unos primeros 30 segundos, por ejemplo, al calzarse el zapato o al atarse los cordones de zapato, ¿ya? Amarrarse los zapatos. Esa es la vendognia. La vendognia se objetivó casi la mitad de los pacientes estudiados. Ese es un estudio que se realizó, 48%. Entonces, los factores que se asociaron a la presencia de vendognia fueron clase funcional NIHAN 3 o 4, o sea, quiere decir que tenía limitación a mínimos esfuerzos o en reposo. Y la vendognia lo que tradujo fue que ya las aurículas estaban dilatadas. Ya había una presión sistólica y un aumento de la presión sistólica arterial pulmonar. Lo más importante que resalta acá es que se objetivó que en relación a la mortalidad, la vendognia se objetivó en el 29.5% de los pacientes fallecían a los 6 meses. O sea, si un paciente tiene vendognia, el 29.5% de esos pacientes va a fallecer en los 6 meses, frente al 17.2% que no la presentaban. Ya conocen ustedes la línea paroxística nocturna por el decúbito dorsal, aumenta el retorno venoso hacia las aurículas, eso aumentar la presión, la sobrecarga de volumen y va a generar pues el edema agudo de pulmón. La tos, ya les he mencionado la tos como es, ¿no? Es una tos seca o en algunos casos acompañado de una expectoración roja salmonada, ya, eso es no olvidar. Puede haber cianosis, puede haber síncope también. Esto es importante, ¿no? El edema agudo de pulmón al examen respiratorio se va a evidenciar, a la auscultación van a encontrar roncantes, van a encontrar sibilancias y van a encontrar crepitantes, ¿no? Y eso por lo general es difuso en ambos campos pulmonares.
Yo les decía que acá es importante el antecedente, ¿no? Si, por ejemplo, un paciente viene con antecedente de infarto cardíaco, un paciente de 70 años que tiene un infarto cardíaco hace 4 años y viene por disnea y en el examen le encuentran crepitantes, roncantes y sibilantes. ¿Sería asma bronquial o un edema agudo de pulmón? ¿Qué dicen ustedes? Con el antecedente del paciente que tiene un infarto hace 4 años. ¿En qué pensarían ustedes primero? ¿Asma o edema agudo de pulmón? Si en el examen físico tiene roncantes, tiene sibilancias y tiene crepitantes. ¿Qué dicen? Edema, ¿no? Edema, bueno. Yo he visto médicos que mandan a nebulizar a esos pacientes, dicen asma bronquial. ¿Qué les parece mandar a nebulizar a esos pacientes? ¿Estaría correcto? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, doctores? Claro, estos pacientes se les edema agudo de pulmón, pues por el antecedente ya de infarto, ya tenemos que empezar el edema agudo de pulmón, ya no descartamos asma bronquial, ¿no? No puede ser asma bronquial eso. Damos diuréticos, no podemos dar nebulización porque eso aumenta la hipoxia cardíaca y puede precipitar en un infarto cardíaco o una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, el paciente se muere sin paro. No se nebuliza estos pacientes. Ya yo les había mencionado, yo les había comentado que en la insuficiencia cardíaca hay 2 cascadas, ¿no? Vamos a poner acá las cascadas, esto es lo que me importa, las cascadas. Cuando disminuye la fracción de eyección, se activan 2 cascadas, una del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la que va a producir retención de agua y sodio, y la otra es el mecanismo adrenérgico, ¿no? Que va a aumentar la secreción de adrenalina, noradrenalina. La secreción de adrenalina, noradrenalina es tóxico para el corazón porque puede ocasionar apoptosis de los pocos miocitos que le queda a este corazón, mueren por esta hiperactividad del sistema adrenérgico. ¿Ya? Entonces, clínicamente, la hiperactividad del sistema adrenérgico se manifiesta como taquicardia. El sistema renina-angiotensina va a retener agua y sodio. Clínicamente, eso va a hacer que el corazón entre en cardiomegalia. Y la taquicardia más la cardiomegalia va a ser ritmo de galope. Son la tríada clásica, pues, de la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos un paciente con edema agudo de pulmón, está en ortopnea, ven está el paciente con pijama, ¿no? Se ha levantado. Para aliviar sus síntomas. La insuficiencia cardíaca derecha ya les he mencionado que puede manifestarse con ingestación yugular, cor pulmonar. Ahí tenemos la ingurgitación yugular, ¿no? Que es una manifestación de la insuficiencia cardíaca derecha. Puede presentar derrame pleural también, hepatomegalia. Puede haber ictericia, hipertensión portal, hipoalbuminemia, citis, ¿no? Eso es lo que puede haber. Bueno, ya hasta acá hay un paciente con edema agudo de pulmón en la foto. Ya está con ortopnea, está con con oxígeno por cánula binasal. Y acá el tema de reunión, lo que hemos hablado ha sido un preámbulo ya. Ha sido un preámbulo, acá vamos a hablar ya del diagnóstico y tratamiento. Entonces hay guías que recomiendan pues pautas para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Recordemos que las guías son recomendaciones que debemos tratar de cumplirlas. A veces por el contexto no se puede al 100% seguir, pero debemos siempre en lo posible tratar de ceñirnos a estas recomendaciones. Entonces, ellos, vamos a empezar con el enfoque diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un factor de riesgo asociado,
Por ejemplo, modificables, un factor de riesgo asociado a insuficiencia cardíaca son los factores modificables, como el tabaquismo, la obesidad. O podemos tener factores no modificables como la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad valvular, ¿no? Son factores no modificables de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando tenemos estos factores de riesgo asociados, lo que nosotros tenemos que ver es el cuadro clínico. Tenemos que interrogar a nuestro paciente, ver qué síntomas y signos puede presentar. Entonces, acá ya hemos hablado de los síntomas: disnea paroxística nocturna, ortopnea, disnea de esfuerzo, fatiga, frecuencia cardíaca mayor de 120, la endopnea, que ya hablamos. Tiene los siguientes signos: si tiene tercer ruido, ritmo de galope, crepitante, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, edema de miembros inferiores o latido apical desplazado. Bueno, si el paciente en el examen físico y en la interrogación podemos encontrar estas cosas, lo que tenemos que solicitar es un screening con ProBNP para poder diagnosticar la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Solicitamos un ProBNP. Entonces, el ProBNP, los valores normales son menores de 125 picogramos por mililitro. Para descartar insuficiencia cardíaca. Ya, el ProBNP significa péptido natriurético cerebral. Ese es el ProBNP. Entonces, el ProBNP se eleva cuando hay un aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Hay un aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, eso va a generar más tensión a nivel de la pared ventricular, y ese aumento de la tensión es lo que libera el péptido natriurético auricular, ¿ya? Normalmente pues debe ser menos de 125 picogramos por mililitro, pero nosotros en la práctica, nosotros sospechamos solo de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca cuando este es mayor de 2000 picogramos por mililitro. Si es más de 2000, muy probable que tenga insuficiencia cardíaca. Si es menor de 2000, improbable, ¿ya? Entonces acá nos dice el ProBNP, si es mayor de 2000 picogramos por mililitro, insuficiencia cardíaca muy probable. Si es menor de 400 picogramos por mililitro, ProBNP muy poco probable de insuficiencia cardíaca. Ahora, una vez que tenemos, por ejemplo, el paciente con ProBNP de 5000, tenemos un paciente con ProBNP de 5000, en nuestra mente decimos, es muy probable que tenga insuficiencia cardíaca. Entonces, el siguiente estudio que debemos pedir es un ecocardiograma transtorácico. Ya, ese es el siguiente estudio. Cuando ya encontramos ProBNP altos, ProBNP elevados, pedimos ecocardiograma. Y cuando ya nos confirme el ecocardiograma que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, esta se puede dividir en tres formas. Uno, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando esta frecuencia está en menor o igual a 40 latidos por minuto, ¿no? Menor o igual a 40% de fracción de eyección. Acá, disculpen, es fracción de eyección menor o igual a 40% de fracción de eyección reducida. Insuficiencia cardíaca de rango intermedio es cuando está la fracción de eyección en 41 o 49%, y fracción de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es cuando tiene más de 50% de fracción de eyección. Recuerden que la fracción de eyección normal es 55%, ¿ya? 55% es la fracción de eyección normal. Acá hay una clasificación de la AJA, de la Sociedad Americana de Cardiología. Estadio A, sin daño estructural. Estadio B, ya tiene daño estructural. Tiene disfunción ventricular, pero está asintomática, ¿no? Estadio C, el paciente está asintomático con daño estructural. Y estadio D ya es refractario a todos los tratamientos. Esta es la división del ecocardiograma, ¿no? Siempre recordarle que la fracción de eyección normal es 55%. Por debajo de eso estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Esta es la clasificación de Nihan, ¿no? Que ya les había mencionado más adelante. Entonces acá vamos a empezar. El biomarcador en sangre que se utiliza es el ProBNP. Sobre todo lo utilizamos en emergencia cuando viene un paciente con dificultad respiratoria y queremos saber si es una neumonía bacteriana o es un
una insuficiencia cardíaca descompensada, un edema agudo de pulmón, solicitamos el PRO-BNP. Si el PRO-BNP es mayor de 2000 y es más de 2000, es muy probable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca descompensada. Y esa dificultad respiratoria no sea pues por neumonía, ¿no? En ese caso, como screening de una disnea de origen incierto, se puede pedir el PRO-BNP. El PRO-BNP es un péptido natriurético cerebral, es un polipéptido de 32 aminoácidos que se secreta en la sangre cuando hay un aumento de la tensión de la pared del ventrículo izquierdo. Pasarlo. Ahora vamos a hablar de la terapia médica óptima. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, cuando la fracción de eyección es menor de 40% y está en estadio B, o sea, quiere decir estadio B que tiene daño estructural, pero está sintomático. Y estadio B es que tiene daño estructural y está sintomático, ¿no? Pero con fracción de eyección menor de 40% debemos dar la terapia médica óptima, que es IECA o ARA2 para disminuir la precarga. Damos uso de antagonistas de aldosterona, como la espironolactona, para evitar pues la retención, ¿no? Inhibir el sistema renina-angiotensina y evitar la retención hídrica. Y los beta bloqueadores básicamente para inhibir al sistema adrenérgico, ¿no? Esos son los medicamentos que damos. Los 3 medicamentos de primera línea, se podría decir, el YK-ALA2, el antagonista de aldosterona y el beta bloqueador, ¿ya? Entonces, acá el YK-ALA2 se da siempre y cuando tiene una tasa de filtración glomerular mayor de 30 mililitros por minuto, una creatinina menor de 2.5 y un potasio sérico menor de 5, ¿no? Y solo en esos casos se da YK o ARA2. No se da YK o ARA2 cuando el potasio es mayor de 6 equivalentes o la tasa de filtración glomerular es menor de 30 mililitros por minuto. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, doctor. Continúo. Espironolactona igual. Se da cuando la tasa de filtración glomerular es mayor de 30 mililitros por minuto, la creatinina menor de 2.5. La espironolactona no se da cuando el potasio es mayor de 6.000 equivalentes y la tasa de filtración glomerular es menor de 30, ¿ya? Los beta bloqueadores, es importante decirles este aspecto importante, que el beta bloqueador no se da cuando el paciente está en edema agudo de pulmón. No se debe dar. Si yo en el examen les coloco el beta bloqueador, se indica cuando el paciente tiene edema agudo de pulmón, que dicen, ¿es verdadero o falso? Falso. Falso. No se da beta bloqueador cuando el paciente tiene edema agudo de pulmón. Tenemos que secar al paciente con diuréticos endovenosos. Ya cuando el paciente tiene edema agudo de pulmón, tenemos que darle diuréticos endovenosos, tenemos que darle el oxígeno, podemos utilizar hasta nitratos endovenosos. Luego que secamos al paciente, ya el paciente seco, sin sobrecarga de volumen, recién se inicia el beta bloqueador. Otro aspecto importante de los beta bloqueadores en estos pacientes es que se da a dosis bajas, se inician a dosis bajas y se titulan cada 2 a 4 semanas. Se puede evaluar al paciente para aumentar la dosis hasta la dosis máxima tolerada. No le damos dosis altas de beta bloqueador desde el inicio, eso es contraindicado, si no el paciente se muere. Y tenemos las dosis acá que se recomiendan, ¿no? Acá tenemos los fármacos de primera línea, cuando la fracción de eyección es reducida, menor del 40%, siempre, por favor, recuerden eso, damos YK o ARA2, beta bloqueadores o antagonista receptor corticoides, que es la espironolactona. Si el paciente fracasa a pesar de estos 3 fármacos, damos un nuevo medicamento que recién tiene 4 años, que es el sacubitril o valsartán, ¿ya? Damos este medicamento que es el sacubitril o valsartán cuando el paciente falla a los medicamentos de primera línea. ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes indicamos sacubitril o valsartán? En aquel paciente que está tomando la medicina, YK o ARA2, beta bloqueador y espironolactona, pero llega a la emergencia con edema agudo de pulmón. Entonces, a este paciente ya no lo mandamos con el tratamiento médico óptimo, sino se le cambia a sacubitril valsartán, ¿no? Que es un medicamento más efectivo para tratar pues esta insuficiencia cardíaca.
pero solo se indica cuando la fracción de eyección es menor del 40%. Ya. O también se puede iniciar sacubitril valsartán en lugar YECA vara 2 en pacientes que están hospitalizados por una nueva aparición de insuficiencia cardíaca o una insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Eso es lo que hemos dicho, pues, ¿no? Que ya que el paciente ya recibe terapia médica última, pero viene de emergencia, se hospitaliza por descompensación, hay que darle sacubitril valsartán. No se debe cambiar, el uso, dice, implica recordar que no se debe utilizar en forma simultánea los YECA con el sacubitril valsartán, ya está contraindicado. Eso no se puede hacer. Entonces son las dosis del sacubitril valsartán. Acá se ve las dosis que se deben dar. Esto, bueno, esto es para que ustedes conozcan, no voy a mencionar las dosis. Lo que sí, si el paciente tomaba YECA, hay que esperar 36 horas para luego recién iniciar el sacubitril valsartán, ¿no? El sacubitril valsartán es un inhibidor de la nelipresina, que esta hormona lo que hace es degradar el péptido natriurético cerebral de la sangre de los pacientes. Entonces, con este fármaco se mantiene más tiempo en sangre activo estos medicamentos, pues, ¿no? Tienen más razón de usar, ¿no? También hay que anticoagular al paciente, es otra forma. Y acá, pues, no se debe administrar beta bloqueadores sin congestión pulmonar. Cuando el paciente está con congestión pulmonar, lo que tenemos que dar son diuréticos de asa, tipo furosemida endovenoso, ¿no? Eso es lo que tenemos que dar. Podemos dar hasta nitratos siempre y cuando la presión sea mayor de 110/60. Si tiene una presión arterial mayor de 110/60, podemos utilizar nitratos como parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca, su diurético, su furosemida cada 8 de 20 miligramos. También podemos dar morfina y oxígeno. Y esto es importante, ¿qué medicamentos no se dan en la insuficiencia cardíaca? Están contraindicados los AINES, no debemos dar AINES a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. No debemos dar los inhibidores de COX-2 tampoco, que son antiinflamatorios de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y esto es lo más importante, no se da verapamil ni deltacén a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Está contraindicado dar verapamil y deltacén a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Eso no se hace. Ahí está. Bueno, esa es la clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, y en el caso de hiperpotasemia, donde está contraindicado el YECA y la espironolactona, ¿qué se daría? Ah, ya, si está diurético de asa, pues dale. Nada más, diurético de asa. Diurético de asa y beta bloqueador a dosis bajitas. Ya, doctor, gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo les voy a preguntar cuál es el tratamiento de primera línea de la insuficiencia cardíaca. Siempre recordar que es pues el tratamiento de primera línea, el beta bloqueador, el inhibidor YECA o el ARA2 y el inhibidor de receptores de mineralocorticoides, que es la espironolactona, son los medicamentos de primera línea. Si fracasan esos medicamentos, se da recién sacubitril valsartán, ¿no? Sacubitril valsartán es de segunda línea, pues no. Es un muy buen medicamento, pero es un poco caro también. Y recordarles siempre que cuando tenemos un paciente con edema agudo de pulmón, tenemos que hospitalizarlo. Podemos dar diuréticos de asa, tipo furosemida, en horario cada 8, cada 6. Podemos dar nitroglicerina para disminuir la precarga en dosis pues baja, ¿no? Pero siempre y cuando damos la nitroglicerina, siempre que el paciente tenga una presión arterial de 110/60, igual o mayor. Si tiene 7,4, le damos nitroglicerina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con 7,4 le darían nitroglicerina a un paciente?
No está contraindicado en hipotensión. Claro, está contraindicada en hipotensión. Podemos dar morfina también si el paciente tiene edema agudo de pulmón, le damos su morfina y eso también nos ayuda al tratamiento. Bueno, doctores, si no hay más preguntas, me despido. ¿No hay más preguntas? Mañana coordine, por favor, con el delegado. Con esto ya concluyo yo mis teorías. Mañana para los seminarios, por favor, conciso nomás. Vamos a hablar aspectos prácticos. Ya, me despido hasta mañana. Ok, doctor, gracias. Ya, hasta luego. Ya, doctor, muchas gracias.